You are now unmuted. Hola, buenas noches, Lina, buenas noches, Luz. ¿Me escuchan? ¿Me pueden confirmar si me escuchan y logran ver las diapositivas? Buenas noches, Leila. You are now muted. Mi profe, no importa. Tú la das y ya que los estudiantes ingresen en otro momento a verla. Lo importante es que quede ahí grabada la evidencia de que tú estuviste en el aula. Listo, perfecto. Entonces vamos a comenzar hoy con nuestra videoconferencia o nuestro encuentro sincrónico. Vamos a hablar de las clases de fueros laborales que existen pues en Colombia, que están registrados hasta el momento y hasta la fecha en Colombia, ¿vale? Entonces encontramos que dentro de nuestra normativa colombiana existen varios fueros los cuales nos protegen o protegen más bien. You are now unmuted. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perdón, ¿me escuchan? Hola, 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 hola. Hola, 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 ¿me escuchan? Bueno, como les contaba, entonces, primero que todo, buenas noches. Entonces vamos a hablar hoy de fueros laborales en Colombia y vamos a hablar de la clase de los fueros que existen dentro de nuestra legislación colombiana, la cual es involucran o no permiten que un trabajador pues esté desvinculado ni desprotegido ni que sea desmejorado de su trabajo, o sea, que sea desvinculado del trabajo al cual él le presta pues el servicio, ¿listo? Entonces, en Colombia tenemos varias clases de fueros, pero para hablar de los fueros, pues tenemos que saber primero qué son los fueros o qué hace referencia al fuero. Y el fuero, pues es un mecanismo al cual protege al trabajador o protege los derechos que tiene un trabajador a no ser desvinculado. A no ser desvinculado de acuerdo a la ley, es lo que le genera una estabilidad dentro de una relación laboral. Si estamos hablando de un fuero laboral, tenemos que hablar de una relación laboral. Y una relación laboral es que estamos hablando de una forma de contratación sobre contratos a término fijo, contrato a término indefinido, contrato obra-labor, contratos que involucren una prestación del servicio, una remuneración y un salario, es decir, que tengan los tres elementos esenciales del contrato, que están estipulados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuando hablamos de fuero, no necesariamente hablamos de un contrato por prestación de servicio. ¿Por qué les digo no necesariamente? Porque a través de la norma o la jurisprudencia se ha extendido y vienen muchos trabajadores que se ven reconocidos en la actualidad por un contrato de prestación de servicios en una clase de fuero. Pero inicialmente el fuero está desligado o está otorgado para aquellos trabajadores que tienen un contrato permanente o un contrato laboral, es decir, que tengan una relación laboral. Estamos hablando de contratos a término indefinido, contrato obra de labor, contrato a término fijo, de ese tipo de contratos estamos hablando. Entonces, ¿qué es un fuero o qué es el fuero laboral? Es un mecanismo con el cual se busca proteger los derechos de un trabajador, a no ser ni desvinculado de acuerdo a la ley y le genera una relación, una estabilidad dentro de la relación laboral. De igual manera, la estabilidad es un principio propio que tiene todo trabajador o que tenemos todo trabajador al trabajo, a trabajar, a ejercer nuestro derecho a trabajar, a ejercer nuestro derecho al trabajo. Existe una sentencia que es la sentencia C016 del 98 de la Corte Constitucional que dice, aquí lo tenemos, de manera bruta, sorpresiva y de manera que no esté expuesto en forma permanente a perder su trabajo y con él los ingresos que permiten su propio sustento y el de su familia. ¿Qué nos dice? Esto nos hace referencia a la estabilidad. Entonces, dentro del fuero laboral, o qué es el fuero laboral y en qué consiste, primero, que es un mecanismo que protege al trabajador. Segundo, consiste en establecer una estabilidad en la relación laboral, en el principio propio del derecho del trabajo, en el principio que gozamos todos los trabajadores cuando estamos vinculados laboralmente en una empresa. En un fuero laboral, ¿qué se garantiza? Pues se garantiza estos tres parámetros que tenemos acá abajo, estos tres que tenemos aquí,
Se garantiza que el trabajador no sea ni despedido, ni desmejorado, ni desprotegido, ¿sí? O sea, que no lo despidan de su trabajo, que no pueda hacer cambio de salario, desmejorado en las funciones, y mucho menos que sea desprotegido del trabajo que éste esté ejerciendo o de la clase de labor que esté ejerciendo este trabajador. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuáles son las clases de fuero que existen hoy en día en Colombia? Existen estos 6 clases de fuero que están legalmente constituidos y pues los cuales vamos a entrar a ver. El primero, fuero de salud o fuero de indefensión o fuero de de la persona en condiciones de difícil de salud, pero este fuero es un fuero de salud, ¿sí? Este fuero de salud o fuero de persona en condición de deficiosa, ¿sí? O en condición de indefensión. Este es el fuero de la salud o fuero de indefensión, ¿sí? Para todas las personas que se encuentren con una salud menoscabada o que se encuentren con una salud difícil, ¿no? Existe el fuero de maternidad o periodo de lactancia. Este es el fuero pues para las mujeres en embarazo o cuando ya estén con su bebé ya nacido, lo que se llama en derecho nasciturus, que ya nació, bebé que está a punto de nacer o recién nacido y está lactando, o sea, le está dando la mamá, lo está amamantando. Existe el fuero de la mujer embarazada o en periodo de lactancia. Es la pareja o cónyuge o compañero permanente. Está el fuero sindical, que es todas las personas que están dentro del sindicato. Entonces este fuero se le adjudica a un grupo de trabajadores que hacen parte del sindicato. Y por otro lado tenemos el fuero prepensional o el fuero del empleado próximo a pensionarse, que son aquellas personas pues que están, como su nombre lo indica, próximo a recibir una pensión. También, para finalizar, pues vamos a ver el fuero de acoso laboral. Estos son los tipos de fuero que existen dentro de nuestra legislación colombiana, dentro de nuestros acápites laboral y que están pues avantes o que están, por decirlo así, en estos momentos desarrollándose. ¿Listo? Entonces, encontramos el fuero del artículo de salud o de indefensión y ¿dónde nos habla aparte de la Constitución, aparte del Código Sustantivo del Trabajo? Nos habla en el artículo 26 de la Ley 361 del 97. Dentro de este fuero de salud o fuero de indefensión está la base, está catalogado en el artículo 26 de la Ley 361 del 97. ¿Listo? ¿Qué nos habla? Pues nos habla que cualquier trabajador que se encuentre en condiciones de discapacidad o que se encuentre en una recomendación médica o que se encuentre enfermo o que se encuentre en un momento de salud un poco grave, ¿sí? ¿Por qué digo un poco grave? Porque pues no está calificado como tal o puedes tener una pérdida de capacidad también laboral. Este trabajador se va a ser protegido. Recordemos que el fuero es quien nos garantiza que el trabajador no sea ni despedido, ni desmejorado, ni desprotegido. ¿Listo? Entonces, en el artículo 26 de la Ley 361 del 97 nos habla que en caso de proceder un paréntesis, ¿no? Ninguno de los fueros puede ser despedido ningún trabajador a no ser que sean autorizados por el Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Entonces, en caso de que se despida este trabajador, un trabajador que esté en recuperación médica, que tenga recomendaciones médicas o que esté estipulado por un 15% de pérdida de su capacidad laboral o mayor, bueno, cualquiera de ellas, se despide a ese trabajador sin una autorización expresa del Ministerio de Trabajo, es decir, que el Ministerio de Trabajo no lo haya autorizado para despedirlo, a este trabajador pues se le impondrá una sanción a este empleador que despida a este trabajador enfermo o en condiciones de salud desmejoradas o en condiciones de salud de indefensión, ¿sí? Se le impone una sanción. ¿Y cuál será esa sanción? Una sanción de 180 días calendario a favor del trabajador, los cuales serán contados para pagarle al trabajador por el periodo que éste sea despedido. ¿Sí? Entonces, si yo empleador despido a un trabajador que está en condiciones de salud difícil o que está en una condición de indefensión, pues, y sin autorización del ministerio,
pues claramente voy a ser sometido a una sanción, a muchas sanciones. Una de ellas va a ser que me van a imponer una sanción de 180 días de salario a favor del empleado. Sí, yo le tengo que pagar 180 días de salario a favor del empleado. Aparte de eso, le tengo que pagar el valor de indemnización por el contrato que éste tenga, por eso hablábamos del contrato al inicio, por el contrato que este trabajador tenga. Entonces, si tiene un contrato a término fijo, pues el periodo que falte del trabajador para que el contrato se ejecute. Si tiene un contrato a término indefinido, pues se le paga al trabajador 30 días de salario por el primer año y 20 días por los subsiguientes años de trabajo, aparte de los 180 días. Aparte de eso, pues se va a obligar a que se le dé el reintegro al trabajador. Es decir, que este trabajador debe de ser reintegrado al puesto de trabajo, a la empresa, y también se le debe pagar todas las acreencias laborales que se habría causado desde el momento de la terminación, o sea, desde que yo le dije que se fuera o yo lo despedí al trabajador hasta el momento donde el trabajador sea reintegrado. Entonces, si vemos que si yo tengo el fuero de salud es todo aquel trabajador que tenga una condición de salud difícil, es decir, que tenga una recomendación médica, que sea visto por un médico tratante, que tenga una incapacidad permanente o una incapacidad temporal sobre el 15% o mayor o del 10%, ¿sí? Y a este trabajador no lo puedo despedir. Este trabajador no tiene completa su capacidad laboral, no está al 100%. ¿Listo? Obviamente estas recomendaciones, existe la norma y nos habla que pueden ser recomendaciones o por salud laboral o por salud común. Depende, porque el fuero lo que nos proteja es que el trabajador no sea desvinculado. Entonces, si tiene una recomendación médica, pues yo no lo puedo despedir, yo no lo puedo desproteger. Y si tiene una recomendación médica por un problema de salud de origen común, es decir, en su casa o porque algo le pasó de origen común, pues a través del médico tratante y el Ministerio de Trabajo. Si yo quiero prescindir de esos servicios, pues a través del Ministerio de Trabajo. Si no a través del médico tratante, pues de la EPS le tengo que dar la prioridad a ese trabajador y tampoco lo puedo desvincular. ¿Listo? ¿Dudas de pronto del fuero de salud? ¿Sí me están escuchando? Ah, vale. Listo. Entonces, continuando con el fuero de... Listo. Continuando con el fuero de salud, vemos varios casos aquí que nos habla la norma o nos habla la jurisprudencia. Entonces, esta protección según la sentencia de la casación laboral, que la sentencia de casación laboral, cuando se habla de sentencias de casación laboral, es cuando existió un proceso, fue a primera instancia ¿no se escucha? Todos no me escuchan. ¿Quién no me escucha? O sea, los demás me escuchan. María Eugenia me dice que no me escucha. No sé si los demás... Listo, entonces... bueno, entonces María Eugenia, no sé si sales y vuelves a ingresar, ya le escribo. Bueno, entonces ya le dije, comuniqué que saliera y volviera a ingresar. Bueno, entonces continuemos. Entonces, como les digo, hablamos de que la jurisprudencia es la que ha avanzado en todo este tipo de fueros que hoy en día nosotros podemos disfrutarlos y los conocemos. Entonces, hablábamos de la sala de casación laboral y les comentaba que la sala de casación laboral es cuando un proceso llega a lo último en instancia. Entonces existe los procesos por lo general. Existe en primera instancia, que son los procesos que van a los juzgados. Todos los juzgados primera instancia. Los procesos de segunda instancia, o sea, cuando en el juzgado me falló algo, me dijo algo, me respondió algo, yo no estoy de acuerdo o la otra parte no está de acuerdo, pues se apela y se apela ante el superior, que son los tribunales. Eso se llama segunda instancia. Cuando allí no pasa nada y tampoco sigo de acuerdo, va ante
ante un recurso de casación. Eso no se llama tercera instancia, sino recurso de casación. Entonces va ante las salas de casación laboral, porque este proceso fue laboral. Entonces, la sala de casación laboral es la que conoce todos los derechos laborales, es decir, derecho de empresa y trabajador. ¿Listo? Entonces, en esta protección según las sentencias de la Sala de Casación Laboral, por ejemplo, existe una sentencia del 15 de julio del 2008, aquí tenemos el radicado para que los que quieran buscarla, 3253.2 del magistrado ponente Elsie Pilar Cuella, dice que este fuero aplica para personas que tengan una pérdida de capacidad laboral mínimo de un 15% en adelante. En esta sentencia nos dice, ¿sí? Ahora bien, esto ha evolucionado y a la fecha nosotros conocemos que si un trabajador o una trabajadora tiene recomendaciones médicas, pues yo no puedo despedirlo hasta que sus recomendaciones médicas pues estén bien. ¿Por qué? Porque él goza de un fuero de salud o fuero de indefensión, ¿sí? Una condición de salud, una condición de indefensión, y el fuero es la protección que se le brinda a este trabajador. Por otra parte, la sentencia SU 49 del 2017, que es una unificación, que es una sentencia de unificación, es cuando las dos cortes se ponen de acuerdo, es decir, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia se unen y dicen y se pronuncian sobre un mismo hecho. Entonces, la sentencia de unificación SU 49 del 2017 ampara a todas las personas que tengan una afectación de salud y que les impida llevar a cabo su trabajo en las condiciones normales, o sea, en las condiciones por las cuales fueron contratados inicialmente, y ampara a esas personas a que no sean desvinculadas, a que no puedan ser sacadas porque se les vulneraría lo que se llama el derecho del trabajo. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablábamos, yo les comentaba que solamente se da cuando iniciamos, les comentaba que solamente se da una relación se da un fuero en una relación laboral, y para que exista una relación laboral pues tenemos que hablar de contratos laborales, no contrato de prestación de servicio, porque el contrato de prestación de servicio es un contrato civil, comercial o administrativo cuando se habla con un ente del Estado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Que estas sentencias también y la jurisprudencia de los pronunciamientos han llegado un poco más allá y dice que este fuero de protección también se puede ver ligado a los contratistas, pero para ser ligado a los contratistas pues se tienen que cumplir una serie de argumentos o serie de vinculación para que este contratista pues su despido no, porque el contratista no se le despide, sino que se determina en la prestación de servicio, para que la terminación del servicio o la terminación del contrato pues no se ejecute hasta que él sea mejor o su salud esté mejor. ¿Listo? Entonces, continuamos con el siguiente fuero. El fuero de maternidad o periodo de lactancia. Si bien conocemos pues a una mujer en estado de embarazo, bueno, les pregunto mejor, ¿ustedes saben si una mujer en estado de embarazo se puede despedir o no se puede despedir? ¿Qué piensan ustedes? Respondan. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. A ver, me dice Luz, no se puede despedir. Me dice Darly, no se puede despedir a menos que el Ministerio de Trabajo lo autorice. No se puede despedir, no señor, dice Leila, no se puede despedir solo si está autorizado por el Ministerio con justa causa. Exacto. A una mujer en estado de embarazo no se puede despedir inicialmente. ¿Qué pasa? Si yo empleador no me doy cuenta que la mujer está en estado de embarazo y la despido, pues soy exonerado de varios tipos de sanción, porque yo no estoy enterado. Las sentencias que han venido a la fecha, o sea, la jurisprudencia que ha venido a la fecha, ha salpado al empleador o al patrono, porque antes se decía, que por aquí lo tenemos, aquí, el artículo 239 nos decía que un empleador no podía despedirla sin saber o sabiendo, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Que se han pronunciado varias jurisprudencias, han pasado varios procesos, y ¿qué me dice? En la actualidad, si yo puedo despedir a una mujer en estado de embarazo, si yo no sé, yo soy exonerado porque lo hago como quien dice el chavo o chompiras sin querer queriendo, ¿sí?
¿Qué pasa? Soy exonerado de la sanción, pero sí tengo que cumplir otros requisitos, pues que me obligan, porque a una mujer en estado de embarazo pues no se debe despedir, es mejor no despedirla, aunque a través del ministerio pues sí nos autoriza a que podamos despedirla con justa causa. Si yo la despido sin justa causa pues tendré que pagar la indemnización correspondiente y todos los arandeles correspondientes. Entonces, el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo me dice que una mujer no puede ser despedida de su trabajo, que yo no la puedo desvincular laboralmente. Me habla que el término de protección cuenta desde que la mujer queda embarazada, sin importar si yo empleador sé o conocí su estado de gestación, y hasta los 6 meses posteriores al parto, que es lo que nosotros llamamos el periodo de lactancia. Es durante todo el periodo que la mamá le esté dando de amamantar a su bebé, o sea, lo tenga a su bebé y le esté dando de amamantar. ¿Qué pasa? En caso de que yo despida a una mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia, pues principalmente en caso que yo despida a cualquiera de las personas o los trabajadores que estén dentro del fuero, se entenderá que fue con ocasión a eso. Entonces, si despido a un trabajador por un fuero de salud o un trabajador enfermo que tenga recomendaciones médicas, pues se entenderá que yo lo despedí con ocasión o por causa de que estaba enfermo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una trabajadora en periodo de lactancia o en periodo de gestación y la despido, inicialmente se entiende que fue porque estaba embarazada. Eso es lo que me dice la norma. ¿Qué pasa? En caso de yo despedir a esta trabajadora en embarazo o en periodo de lactancia sin una autorización del ministerio, pues me van a imponer una sanción. ¿Y cuál es esa sanción? Que yo le tengo que pagar 60 días de salario más el valor de la indemnización por ley, más el reintegro laboral, más todas las acreencias dejadas de percibir hasta el momento del reintegro, ¿sí? Más una sanción que me impone el Ministerio de Trabajo, bueno, varios arandeles que yo tengo. Entonces ahí es donde yo les decía, la jurisprudencia a la fecha me ha dicho, yo empleador puedo despedir a la mujer embarazada si no sé si está embarazada. Entonces estamos hablando de los 3 o 2 primeros meses, que a veces ni las mujeres mismas saben que ya están embarazadas y se dieron cuenta. Entonces ahí, ¿qué pasa? Pues yo debo de reintegrarla, pero yo soy exonerado del pago de la sanción, del pago de la multa, de la indemnización, sino que me otorgan el reintegro o me otorgan la afiliación a la EPS y a todas las prestaciones sociales. Entonces, hay sentencias muy importantes, 2 sentencias muy importantes, bueno, varias, pero aquí les traje algunas, la SU 070 y la SU 071 del 2013, que nos habla, que establece específicamente la protección laboral dependiendo del conocimiento o no del estado de embarazo al momento de culminación del contrato que yo tenga con la mujer en estado de embarazo, ¿sí? O que esté en el periodo de lactancia. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Entonces, yo tengo un contrato término fijo con una trabajadora y sucede que mi trabajadora, como es término fijo, terminamos en diciembre. Ella quedó embarazada en agosto. Entonces, para diciembre tendría enero, febrero, marzo, abril, agosto, octubre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tendría 4 meses de embarazo, ¿sí? Entonces, esos 4 meses de embarazo, pero el contrato se le termina. Entonces, ustedes me dicen, bueno, ¿qué debemos de hacer ahí? Pues a la trabajadora que tiene esos 4 meses de embarazo, yo no la puedo despedir aunque su contrato termine. ¿Qué pasa? Yo debo de renovarle el contrato o cambiarle la figura del contrato. Eso es lo que nos dice este artículo, que es la protección, estas sentencias, perdón, que es la protección que se le da a la mujer en estado de embarazo. O pues pongámoslo de otra manera, la mujer estaba en estado de embarazo, tuvo su bebé y para esa fecha tendría 4 meses de lactancia. Pues yo le tengo que postergar el contrato o renovarlo o darle otro tipo de contrato, pero no la puedo desvincular. ¿Listo? Si es una mujer que está embarazada por obra labor, pues la tengo que reubicar si la obra labor se acabó. Yo lo que tengo que hacer es reubicarla a esa trabajadora en otro lugar, pero no la puedo desvincular. ¿Listo? Existe también el despido. Este contrato también fue otorgado a las mujeres o a las madres que quedan en estado de embarazo a través de la sentencia de tutela 174 del 2011, que tienen un contrato de aprendizaje. Están dentro de un contrato de aprendizaje en una entidad o en una empresa desarrollando pues la labor y quedan en estado de embarazo. Entonces yo tampoco las puedo despedir. Se dio a través de esa sentencia de tutela, y esa sentencia de tutela es decir que una mujer tuteló y a favor de ella pues fallaron
y esa tutela se volvió norma con fuerza de ley para poder cumplir a las demás personas. ¿Sí? ¿Dudas de pronto hasta allí? Listo. Una pregunta, ¿lo del contrato de aprendizaje es como tipo de prácticas que hacen del SENA en alguna entidad? Exacto. Sí, lo del contrato de aprendizaje es eso es uno de los contratos de aprendizaje que se da. Son los que hacen del SENA, entonces tenemos una trabajadora del SENA que está desarrollando su contrato de aprendizaje dentro de nuestra empresa y ella quedó en estado de embarazo. Listo, yo no la puedo despedir. Tengo que reubicarla, tengo que hacerle otro tipo de contrato, tengo que hacer varios tipos con la trabajadora, pero no la puedo desvincular. ¿Listo? La entidad no le puede cancelar porque no cumple con las horas. ¿Cómo así con las horas? O sea, no cumple con las... Los contratos de aprendizaje no cumplen con las horas, es decir, no cumple con cuáles horas, con las 8 horas. Acá hace referencia, Leila. Con las horas y las actividades establecidas en el contrato de aprendizaje por cuestiones médicas. No, no la pueden desvincular por así no cumpla con las horas o las actividades establecidas, ¿sí? Porque tú mismo lo estás diciendo por cuestiones médicas. Si está en estado de embarazo, pues se le tiene que otorgar el permiso, le tiene que otorgar todo. Yo no la puedo despedir así porque sí, a no ser que el Ministerio de Trabajo me autorice a poderla despedir, ¿sí? Muy seguro si si es por está en estado de embarazo o está en periodo de lactancia o de gestación, pues no cumplirá con las horas. Uno, porque es un contrato de aprendizaje que tiene menos horas al contrato normal. Y dos, pues porque está en el periodo. Si es otra persona que viene, digamos, con un periodo, con una recomendación médica, ya es diferente, porque estamos hablando del fuero de salud o indefensión. La norma me dice que tampoco puede despedir a un trabajador, ¿sí? Sin embargo, como es un contrato de aprendizaje, hay que mirar si este se desliga para ellos y los protege o no los protege. Si está embarazada, no, porque ya tenemos sentencia o tenemos jurisprudencia que nos dice que no. Sí, así ella el contrato de aprendizaje obviamente cumple menos horas, pero si está embarazada o en periodo de lactancia, la norma me dice que no. Pero si está en fuera de salud, fuera de indefensión, me dice que no debo despedir ningún trabajador. Entonces tendría que mirar el caso puntual y a través del ministerio me dice pues que no que la despido o no. Si está embarazada, no la puedo despedir por nada. Tengo que mirar a ver cómo le cambio el contrato después, mirar a ver qué puedo hacer con esa trabajadora, porque yo no la puedo desvincular, ¿listo? Porque ya tenemos jurisprudencia que extiende esta protección para esas mujeres en estado de embarazo que tienen un contrato de aprendizaje, es decir, para las del SENA o cualquier persona que esté ejerciendo un contrato de aprendizaje dentro de nuestra empresa, es decir, que esté haciendo una práctica, ¿sí? De su carrera dentro de nuestra empresa, ¿listo? Fuero de la pareja de la mujer embarazada. Este fuero se otorgó, se extendió, entonces es como el fuero anterior, pero se extiende a la pareja. Hombre, mujer, compañero permanente, compañera permanente, esposo o esposa de la persona que está embarazada, es decir, de la mujer que está embarazada. Este fuero es para esas personas, para los hombres, las mujeres, bueno, los compañeros permanentes o los esposos de las mujeres en estado de embarazo. Esto se extiende, es como una extinción del fuero anterior, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Hay una sentencia que es la sentencia C005 del 2017 de la Corte Constitucional donde amplió la prohibición, o sea, lo que les estoy contando, la extinción de no poder yo despedir al esposo o a la esposa o al novio, pero novio permanente, de
la mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia, ¿sí? Obviamente este fuero tiene una protección, que esa mujer debe ser beneficiaria. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, que esa mujer debe ser beneficiaria de este hombre. Entonces, digamos, no son esposos, son novios, pero pues yo tengo a mi novia que llevo 5 años con ella o tengo un tiempo determinado con ella y la tengo como beneficiaria al sistema de salud, ¿sí? Entonces a mí no me pueden despedir, porque es una extensión del fuero anterior. Entonces no me pueden despedir. Entonces nació mi hijo con mi novia, porque no es mi esposa, no vivimos juntos, tampoco es mi compañera permanente, no vivimos juntos, pero es beneficiaria. Sí, yo la tengo afiliada al sistema, entonces tampoco me pueden despedir. Obviamente, si somos esposos, ambos, o compañeros permanentes, pues se extiende directamente si es beneficiaria. Esa es la condición que nos da esta protección, según lo establece la parte de la considerativa, cuando la mujer sea beneficiaria del trabajador al sistema de seguridad social, o sea, que tenga que estar afiliada al sistema de seguridad social como beneficiaria, ¿sí? La sentencia también que nos dice que en el periodo de lactancia el respectivo empleador pues no puede gozar de todo el amparo del cónyuge o compañero permanente, así no estén casados. Y si en el momento solamente basta con acreditar que es pareja de la persona, de la mujer, pues, y que la mujer sea beneficiaria, solamente basta con acreditar. Si yo despido al trabajador o trabajadora, si hablamos de parejas del mismo sexo, perdón, yo empresa, tengo que pagar a ese trabajador todas las sanciones que son otorgadas en el fuero de mujer embarazada o periodo de lactancia, es decir, los 60 días más la sanción impuesta por el ministerio, más el reintegro, más la indemnización del tipo del contrato, más todas las acreencias laborales que tenga derecho de acuerdo al contrato que este trabajador tenga. ¿Listo? ¿Dudas de pronto con este fuero o con los fueros anteriores? Bueno, perfecto. Entonces continuemos. Bueno, entonces continuamos con el fuero sindical. El fuero sindical nos habla pues el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo y los siguientes, que nos habla de todo lo del sindicato, nos habla en este fuero de que tampoco podemos ni despedir, ni desproteger, ni desmejorar a ninguno de las personas que hacen parte del sindicato, pero existen varios tipos de excepción. Dentro del sindicato pues es un gremio que está constituido para proteger a los trabajadores, ¿sí? Y nosotros nos afiliamos al sindicato para tener esas garantías. Cuando nos afiliamos, pues hacemos parte de alguno de los miembros de alguno de los grupos del sindicato, del comité, o de la junta, o del periodo de queja. Bueno, entonces cada uno está estipulado dentro de su periodo para no poder ser desvinculado ni desprotegido. Entonces, los fundadores de un sindicato, desde la constitución de la organización sindical, es decir, nos reunimos hoy, ustedes conmigo, y decimos vamos a constituir un sindicato y hacemos la organización. Hoy, 27 de marzo. Y hasta 2 meses después de la inscripción del sindicato. El sindicato se tiene que inscribir. Entonces ya después lo inscribimos, digamos, el 13 de abril. El 13 de abril, entonces 2 meses después. ¿Sí? Todo lo anterior sin superar 6 meses contados desde la constitución. O sea, desde hoy hasta 2 meses después. Es decir, yo lo puedo, hoy que nos reunimos y lo organizamos, podemos esperar 2 meses después para escribirlo, o podemos esperar 3 meses y a los 3 meses lo escribimos. Todo eso sin que superen los 6 meses. ¿Sí? No pueden ser despedidos los fundadores. O sea, nosotros somos fundadores del sindicato, lo organizamos hoy y después de la inscripción, 2 meses sin que en el periodo de inscripción, sin que en el periodo de organización hasta el periodo de inscripción, pues haya 6 meses, más de 6 meses. ¿Listo? No podemos superar 6 meses. Ellos no se pueden despedir, los fundadores. Los miembros de la junta directiva y subdirectivas del sindicato. Federación, confederación, entre los miembros de la confederación sindical, de la federación sindical, de todas las juntas subdirectivas, de la junta directiva, sin que sea más de 5 principales y 5 suplentes. Existen 10, ¿no? Tampoco se pueden despedir estos 10 personas. ¿Listo?
Los miembros de los comités de las secciones del sindicato en caso, bueno, aquí existen dos, uno principal y uno suplente. Esta protección rige durante el término de duración del cargo y hasta 6 meses posteriores al mismo. Entonces, si vamos viendo que cada uno de los miembros del sindicato hace una parte, porque por eso hacemos miembro del sindicato, cada uno tiene una parte de al ser asociado o estar involucrado dentro del sindicato para no poder ser desvinculado, ¿sí? Entonces, obviamente, hasta que dure el cargo que tenga, ¿sí? Porque en el sindicato, pues nosotros vamos rotando de acuerdo al cargo que cada uno va teniendo y lo vamos desarrollando nuestra actividad sindical. Entonces, aplica también para los dos miembros de la comisión de reclamo sindical durante el tiempo que dure el mismo periodo de la junta directiva. La junta directiva por lo general dura 1 año, 2 años, 5 años, bueno, depende de los sindicatos, cada sindicato, y se establece siguiente los otros dos miembros y así sucesivamente para la protección de todos cuenten con un fuero sindical. No se puede despedir sin contar con una autorización expresa del Ministerio de Trabajo. En ninguno de los fueros yo puedo despedir a un trabajador sin que yo cuente con una autorización expresa, es decir, escrita por el ministerio que me diga puedo despedir a ese trabajador, y obviamente se puede despedir pues porque cuenta con una justa causa. ¿Sí? Si yo lo despido sin justa causa, pues yo tengo derecho a pagar todas las acreencias, las sanciones y todo lo que se me otorgue. ¿Listo? El del artículo 25 del decreto 2351 de 1965, aunque es un decreto viejo, todavía hasta la fecha nos habla de lo que es un fuero circunstancial. Y el fuero circunstancial son todas las clases de momento que estamos viviendo dentro de un episodio. Entonces, el fuero circunstancial consiste en que yo no puedo despedir a ningún trabajador de la compañía que sea beneficiario de una convención colectiva. Es decir, que haga parte del sindicato por un periodo. Si están en pliego de peticiones, es decir, si están en negociación, menos. Ahí sí no puedo despedir a ninguno hasta que finalice el conflicto. ¿Por qué? Porque el pliego de negociación o el pliego de petición, perdón, es una negociación que se tiene entre la empresa y los trabajadores sindicales. Es decir, que ellos están defendiendo un derecho o pidiendo un trato y yo se los estoy otorgando. Hay un conflicto entre ambas partes. Entonces eso me otorga que yo no puedo despedir a ninguno de los miembros del sindicato ni asociados del sindicato. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos habla el fuero sindical. Nos habla de las protecciones específicas para los trabajadores sindicalizados, para los fundadores, para los trabajadores que estén en periodo de comité, para los trabajadores que sean miembros del reclamo, para los trabajadores que hagan parte de la junta directiva de las confederaciones, y también nos habla de cada uno de los miembros sindicales cuando están en un periodo de conflicto, cuando tienen un periodo de pleito, ¿sí? Que estamos negociando. El pliego de peticiones es una negociación, es que el sindicato me dice a la empresa, venga, nosotros no estamos de acuerdo con esto, se hace una convención colectiva, eso se llama convención colectiva, y la empresa me dice sí o no o cambie. Sí, eso pues es una negociación. En esa negociación no se puede despedir a ninguno de los miembros ni asociados al sindicato. ¿Listo? ¿Dudas de pronto? Listo, entonces continuemos con el fuero prepensional o fuero del empleado que está próximo a pensionarse. Este fuero nació inicialmente con el sector público. Este fuero fue establecido en el sector público. Se estipula en el sector público principalmente y eran para trabajadores que faltaban 3 años para adquirir su derecho a pensión, ¿sí? Y entonces les protegía para no desvincularlo, desprotegerlo ni despedirlo. ¿Listo? Entonces existen 2 sentencias muy importantes, que es la sentencia T, o sea, sería a través de una tutela, T 357 del 2016, donde se otorga una protección a un trabajador del Banco Agrario y se analiza el caso y él contaba con la condición de sus derechos y le contaban con 3 años antes de pensionarse y le salió a favor, ¿sí? Entonces se le empezó a proteger ese derecho. Después viene la sentencia T 638 del 2016. ¿T por qué? Porque son de tutela, ¿no? Entonces la Corte Constitucional en un trabajador del sector privado
también que le faltaban 3 años para pensionarse, entonces se le protege el derecho y no puede ser despedido, ¿sí? La corte la revocó en segunda instancia y les dice, venga, todo trabajador que tenga menos de 3 años para pensionarse y cuente con el tiempo, o sea, con el periodo en semanas y con el periodo de edad que solamente le falten 3 años para pensionarse, pues yo no lo puedo despedir. Esto se extiende a su vez para las entidades privadas. O sea, en este momento la entidad privada, yo no puedo despedir a un trabajador prepensionado o a un trabajador que esté próximo a pensionarse. Entonces tiene un fuero de protección. Yo durante ese tiempo no lo puedo desvincular, no le puedo decir, venga trabajador, usted ya no puede seguir trabajando por cualquier cosa. Si lo voy a desvincular, tiene que ser bajo una protección o bajo una autorización del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? No le puedo hacer vulnerar sus derechos con el despido y porque obviamente le afecta el ingreso que de esa persona y le va a afectar pues el ingreso de las personas que dependan de él. ¿Sí? Entonces yo no lo puedo despedir, no lo puedo desvincular, no los puedo desproteger. ¿Listo? El siguiente es el fuero de acoso laboral. Entonces, para hablar del fuero de acoso laboral, necesariamente tenemos que hablar de la ley 1010 del 2006. Y en el artículo 11 nos habla de la protección que se le brinda a los trabajadores que sufren de acoso laboral. Entonces, cuando un trabajador que está siendo acosado o que tiene una de las modalidades o conductas de acoso dentro de la empresa, yo no puedo desvincularlo. Bueno, obviamente si el trabajador ha instaurado una queja, ¿no? Ha instaurado su queja, ha puesto su queja en el comité, ha dicho al comité de convivencia o ha dicho al comité, venga, es que lo que pasa es que tenemos una queja o está pasando este caso en mí como persona y me estoy siendo vulnerado. Entonces está protegido. Esta protección, ¿cuánto va? Hasta 6 meses después de instaurada la queja. Obviamente, es un amparo a favor de la víctima del acosado laboral y también este amparo se extiende a los testigos o a las personas que hacen parte de estos hechos, ¿sí? Entonces, este amparo se protege no solamente el acosado o la víctima que está sufriendo de acoso, que es la persona que instaure la queja, sino que también se extiende a los testigos durante el tiempo que lleva este proceso. Obviamente, este amparo debe tener unas consecuencias o consecuencias no, unas garantías, y es que los hechos pues sean reales, que se estipule que la queja debe ser soportada, que existan pruebas, que se verifique la conducta, que sí está sufriendo de una modalidad de acoso de acuerdo a la ley 1010 del 2006, que está sufriendo de una inequidad laboral o que está sufriendo de un maltrato, de una desprotección laboral, ¿sí? de una discriminación, de cualquiera de las conductas o modalidades de acoso de acuerdo a lo que estipula la ley. Entonces, si se estipula que él no puede ser despedido ni el acosado, ni la víctima, ni los testigos que hacen parte de ese proceso o que conocen de ese proceso. Y esa protección pues transcurre durante el periodo de la interposición de la queja hasta 6 meses después. ¿Dudas de pronto? ¿Dudas? Bueno, entonces si de pronto, si no tienen dudas, pues bueno, esta era la clase de hoy de acoso laboral, de fueros, de todos los fueros pues que existen hasta el momento en la legalidad y en la norma. Y pues tratarle de transmitirles los que tenemos pues en la actividad de derecho laboral o que nosotros conocemos en el Código Laboral, el Código Sustantivo del Trabajo y su procedimiento laboral. Entonces son la clase de fueros que nosotros tenemos hasta la fecha, ¿listo? Entonces, si no tienen duda, pues este era pues el encuentro sincrónico o la videoclase que nosotros teníamos pues para hoy de la clase de fueros que existen pues en el país. ¿Listo? Entonces,
Ah, vale, pensé que me estaban escribiendo alguna duda, vale. Entonces, pues bueno, esta era la videoclase o el encuentro sincrónico que teníamos a la fecha. Ya les habilité porque pues como ha pasado todo el periodo de contingencia y pues no sé, pues ustedes se han dado cuenta con el país, entonces todo está siendo virtual, se les había pues troncado la habilitación de la actividad. Ya está habilitada. Igual yo les respondí a los correos de los que me escribieron y pues bueno, estoy con gusto pues para servirles. Espero pues nos sigamos contactando. Ya saben que si tienen alguna duda o alguna pregunta pues me la hacen saber. Listo, entonces desearles que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana, que estén muy bien. Como siempre, pues las videoconferencias quedan grabadas y yo les envío de igual manera el link para que ustedes pues puedan estar allí en contacto pues por si tienen alguna duda o algo.